Estamos en un momento muy especial para el país. Hay una amplia conciencia a nivel nacional e internacional. Acabamos de regresar de Bruselas, de que estamos ante el fin de un ciclo histórico. La gente podrá debatir, podrá especular sobre hacia dónde va el país, pero nadie pone en duda que estamos en el fin de un ciclo histórico. Y por tanto, estos debates son importantes no solo por la reflexión sobre la situación actual, sobre el andamiaje judicial, sobre, en este caso, sobre la falta de independencia judicial, sino que también es importante de frente al futuro. Yo creo que el primer punto de frente al futuro es que se impone, no sé si decirle el rescate o la resurrección de Montesquieu. Es importante que en la Cuba que vamos a construir, ojalá sea más temprano que tarde, haya independencia de poderes. El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y que esa independencia sea, como bien decía el profesor, y como decías tú, de alguna manera, pero viéndolo de manera crítica, con lo que está pasando en la actualidad, que sea externa en cuanto a la composición, estructuración del Estado, pero que también sea interna. Que ningún juez le baje órdenes a otros, y menos que la policía política lo haga. Eso es un principio fundamental. Le vamos a llamar la resurrección de Montesquieu. El segundo elemento, hay que pensar en la calidad, no solamente en la estructuración del Poder Judicial, sino también en la calidad del Poder Judicial. Y la calidad del Poder Judicial está relacionada con la formación de los jueces. De la formación técnica, y aquí influye mucho el deterioro actual del sistema de educación de Cuba, del sistema universitario, y la formación humanista. Queremos jueces que estén formados en valores, que estén formados en los principios deontológicos, que crean en una axiología. No puede haber derecho sin justicia. No puede haber derecho cuando hay condicionamiento por parte del Estado o por parte de una filosofía, como en este caso, como sucede ahora, que parte del principio de que el derecho es como dicen, la voluntad de la clase dominante elegida o expresada en ley. Eso no puede existir. Pero también la formación técnica es muy importante. Ahora, yo creo que hay un elefante blanco en cualquier salón donde se habla del problema del Poder Judicial en Cuba y de frente al futuro, y ese es qué hacer con el Poder Judicial, qué hacer con los jueces. ¿Qué hacer con los jueces? En especial en una primera etapa, porque un país en un proceso de transición, en un proceso de pacto político, en un proceso quizás un poco más traumático, va a necesitar que haya policías, que hayan fiscales, que hayan jueces, es decir, el gobierno democrático de transición, que es la vía por la que apostamos, tiene que garantizar también todo eso. ¿Cómo hay que garantizar que siga? Bueno, que siga no, porque no hay agua en las tuberías, sino que llegue agua a las tuberías, que haya luz, pero también que haya justicia. Que haya justicia. Entonces, este es un tema muy complicado y en el cual creo que tenemos que trabajar a una velocidad tremenda. Es evidente que es éticamente inadmisible abrir una nueva etapa en la República de Cuba con jueces que han participado de la represión de ciudadanos cubanos. Eso es éticamente inadmisible y por eso yo creo que se impone una revisión seria, una auditoría de todo el proceso del poder judicial, de arriba a abajo. Pero claro, eso tiene una consecuencia, que tenemos que pensar en este caso, una sustitución de personal inmediata, y ahí también hay que ser muy creativo. Habría que identificar, quizás pensando en esa etapa, por ejemplo, hay jueces que han estado solamente en la rama de lo civil o en la rama de lo familiar o de lo laboral sin implicaciones políticas, y que son personas que podrían ser en un momento partícipes del sistema judicial, obviamente, y lo reitero, gente que no esté implicada en crímenes, en condenas injustas o
y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, pero esas personas de esas materias que han impartido justicia en esa materia podrían colaborar de alguna manera en esa etapa. Pero evidentemente yo creo que se necesita un cambio profundo en el sistema judicial. Quizás habría que pensar en abrir una convocatoria para juristas de renombre, con capacidad, incluso juristas que se graduaron en Cuba, pero que han estado en el extranjero, han hecho posgrados, doctorados en universidades extranjeras, y que por un momento transitorio, hasta que el país logre estabilizarse bien, puedan ayudar y de alguna manera auxiliar al sistema de justicia. También se podría pensar en crear para determinadas materias o para determinados problemas un sistema de arbitraje, por ejemplo, en temas comerciales, potenciar el arbitraje. Eso daría cabida, por ejemplo, a juristas cubanos que se han formado en el sistema anglosajón, que sabemos que, bueno, en Cuba el sistema es romano-francés, y por eso hago énfasis en primer lugar en juristas que se han formado, por ejemplo, en España, en Europa. Pero, ojo, nosotros también en el sistema comercial, económico, también debemos mirar al sistema anglosajón, como en gran medida porque facilita la solución de conflictos. No todo tiene que llegar a los órganos judiciales, y porque da mucho peso a la autonomía de la voluntad y a los acuerdos entre las partes. Por tanto, quizás una iniciativa que se podría pensar es la creación de un cuerpo de árbitros comerciales para ayudar a dirimir conflictos contenciosos de esa materia, evidentemente nunca negándole a alguien la posibilidad de acudir a un tribunal, porque en eso también se basa la tutela judicial efectiva. Es decir, yo creo que hay muchas iniciativas. Creo que la cooperación jurídica internacional es importante en materia de formación de jueces. Estoy seguro que habrá estados y gobiernos que van a querer colaborar en esta materia. Yo creo que va a haber cuestiones de la justicia transicional que van a tener que ser abarcadas por ley general, o por decreto, o por lo que sea, por el tipo de norma que se pueda dictar en ese momento. ¿Por qué? Porque no podemos colapsar a un sistema judicial que además nos estamos preguntando que quién va a ser juez. Eso es una realidad práctica. No podemos colapsar el sistema judicial. Por ejemplo, el tema de las propiedades, y es una opinión personal, pero yo creo que hay consenso en determinados sectores sobre esto. El tema de las propiedades de las viviendas. Podría haber un consenso en que se van a tratar por ley las decisiones que se tomen. Por ejemplo, si lo que se va a hacer es que la gente que la está viviendo de manera legal o como sea, en buena fe, en posesión de buena fe, se le va a respetar ese derecho, y a las otras personas, a los antiguos dueños, se le va a indemnizar. Ojo, no me refiero a las empresas, no, me refiero a las viviendas. Si se determina por el bien de la República, por el interés general, que eso es así como política general, eso puede ser objeto de una ley, y esos son casos que no llegarían al Poder Judicial. ¿Sabes? Que alguien demande la constitucionalidad de esa decisión, de esa ley. Por tanto, yo creo que hay ejemplos de cosas en las que hay que incentivar que no ocurra una judicialización de todo el proceso de transición. Por eso proponía, por ejemplo, lo de los arbitrajes en determinados temas, los jueces de paz. Por ejemplo, hay países donde para pequeñas cuantías y para líos entre vecinos, cosa que no ocurre casi nunca en Cuba, se puede ir a un juez de paz. Y ese imparte ahí una justicia, una figura intermedia entre un cargo administrativo y un cargo judicial. Y creo que no se me queda ninguno de los puntos que había anotado, que quería comentarles. Pero en cualquier caso, el sistema judicial es muy importante. No se puede construir una democracia, un nuevo país, con un sistema judicial que no haya sido, ¿cómo decir? Sí, pero lustrado, que no haya sido lustrado, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, aprovechando a aquellas personas que han estado en el sistema judicial, pero que no han sido partícipes
de la represión y abriendo a la generosidad del mundo jurídico cubano de dentro y de fuera. Es evidente que también el andamiaje constitucional va a ser muy importante, claro, porque es lo que va a establecer cómo se van a nombrar los jueces, que eso es fundamental para no caer en lo que está pasando en muchos países donde el sistema judicial es controlado desde el Poder Ejecutivo, y eso no es lo que se quiere para la Cuba del futuro. Así que muchas gracias. Vamos a ver, todo depende de cómo se haga una transición, en qué escenario nos estamos ubicando. Yo creo que si es una transición que no nace, o sea, que el ente gobernante de la transición no nace con una suficiente legitimidad, por ejemplo, electoral, yo creo, salvo que estemos de acuerdo en que tenemos que suicidarnos como país, que también puede pasar, pero hasta ahora los planes, las propuestas van en la dirección de que debe ser un ente que funcione con cierta coherencia. Entonces, yo creo que actuará. Yo por ejemplo, no descarto que se genere una comisión con juristas preparados, de prestigio, con incluso actores importantes de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, que hagan especie de un due diligence de los diferentes miembros del Poder Judicial que quieran seguir participando, porque no dudo que a una parte importante habrá que echarla, habrá que enjuiciarla o habrá que jubilarla. Entonces, ¿sabes? Es más, yo creo que va a haber gente que no va a querer seguir. Entonces, ahora, yo creo que somos capaces de generar una comisión de auditoría que no solo que revise a los que están ahora, sino también a los que vienen. En el caso de que la transición, ese periodo que se espera que sea lo más corto posible, sea producto no de una elección democrática, sino de un acuerdo político. Ahora, en el caso de que esa transición ocurra en un escenario parecido a otros, que se ha hablado, por ejemplo, por medio de la elección de un poder que además de llevar la legislación ordinaria también va a tener facultades constituyentes, en ese caso los procedimientos deberían estar claros también, que la idoneidad, que la persona tenga prestigio, pero ya estamos en el ámbito donde el problema de legitimidad no es tan grande. Entonces yo comparto la preocupación, pero creo que hay remedios prácticos que son aplicables para mitigar los temores que siempre van a existir y evitar los excesos que otros van a suponer o otros van a querer impulsar. O sea que la constitución del Poder Judicial, es decir, nombrar en torno a los 900 jueces que vamos a necesitar en el país, en torno a 900, ¿no? En torno a 900 que vamos a necesitar en el país, sea producto de un pacto político. Yo creo que puede ser producto de un pacto político abierto entre las fuerzas democráticas, evidentemente. Sí, claro. Podría ser para establecer esa comisión y esos estándares. Es lo que creería, va a ser pragmático, ¿no? Hay dos elementos. Uno es el principio de responsabilidad personal. Es decir, uno por mucho que uno sufra represión, uno tiene que saber cuando uno está participando directamente violando los derechos humanos de una persona. Es un proceso que no es fácil, porque eso implica muchas veces renunciar o perder el trabajo de uno, y eso nadie quiere hacerlo, pero al final prima el principio de responsabilidad personal. Eso, y a lo largo de la historia mucha gente ha tenido que escoger: o colaboras con una estructura no con una estructura solamente, sino con una operación que va a llevar a la cárcel a una persona injustamente, y en segundo lugar hay otro, no es un principio, pero es una cuestión de la vida. Es decir, usted puede ser que no fue un represor, pero quizá usted fue un come candela
del Poder Judicial y que quizás no tuvo un comportamiento digno, no quizás con presos políticos o con gente que fue a la cárcel, sino con sus propios compañeros. Bueno, pero ¿por qué hay que mantenerlo en el Poder Judicial? También me pregunto. En primer lugar, no sabemos cómo va a ocurrir el proceso de transición. Puede ser que el proceso de transición o el proceso de cambio puede ser que ocurra de una manera que provoque una estampida. Puede ser que ocurra no descartemos una estampida de funcionarios, en dependencia de cómo sea el cambio, de cómo sea el proceso de transición. En segundo lugar, entonces no es un problema fácil. ¿Por qué? Porque funcionario que haga estampida, ya no solo en el Poder Judicial, o funcionario que haya que colocar, que haya que nombrar, es algo que hay que hacer, es decir, no puede haber vacío en ese cargo. Entonces, eso no es tan fácil. Es lo que quiero decir, que yo no diría que este asunto está resuelto y que este otro es en el que hay que concentrarse. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto conspira contra el hecho de que pudieran mantenerse la permanencia, alguna gente en esos niveles, es que hay delitos del Código Penal que establecen penas. ¿Cuándo es que se queda en la jurisdicción municipal? 8 años. Pues hay delitos que son de 5 años y que la condena la han impartido jueces de municipio. Lo que quiero decir con esto es que, ojo, que quizás no solamente haya que depurar jueces de tribunales provinciales y evidentemente del Tribunal Supremo, o jueces de las salas de la seguridad del Estado de los tribunales provinciales, sino que quizás, lo más seguro, haya jueces de los tribunales municipales que tienen que quedar fuera. Entonces, el factor estampida y el factor rendición de cuentas, yo creo que no garantizan que sea tan fácil el tema a nivel de base. Puede ser una decisión lógica en base a que tú necesitas gente que conozca el sistema, necesitas que el sistema funcione al día siguiente, y de hecho es lo que hemos hablado, de que hay jueces que no están en una materia que es política necesariamente, ahora, o que hayan estado implicados en represión. Pero ojo, el factor represión no es el único que hay que tener en cuenta en esto. Hay que revisar las normas anticorrupción, hay que revisar las normas éticas y hay que revisar la formación. Yo creo que hay que ser optimista. Por ejemplo, aquí mismo se han hecho unos planteamientos y además hay gente que nos asesora que tiene una claridad en las cuestiones. Ahora, viendo, a veces los cubanos vamos un poco por Latinoamérica, o por en otros países también de otras partes, ¿no? Pero el debate en el Poder Judicial, repito, no solamente va a ser el historial de ese juez, si fue represivo o no, o de ese futuro juez. Vamos a ver que también hay que pensar en otros factores que hoy están contaminando y afectando la justicia. Por tanto, estamos obligados a depurar desde el punto de vista de la represión o no, pero también hay otros principios, que es la anticorrupción. Repito, hay poder judicial, hay jueces en países en América Latina que son controlados por el crimen organizado. Y eso, ¿ustedes creen que eso no va a estar tocando las puertas de un país en transición? Sí lo va a estar. Entonces, yo comparto el optimismo y la confianza en que lo vamos a hacer bien, pero el debate, si creemos que el debate mañana va a ser solamente sobre un tema específico, estamos equivocados. Podemos poner muchos ejemplos, ¿no? El problema de anticorrupción, no vínculos con el crimen organizado, formación, y así muchos más, ¿no?